Comenzamos. Vamos a estar viendo Romanos 3, del 9 al 20. Son bastantes versículos, pero son varias citas. Entonces, vamos a ver si podemos abarcarlos. Pero para este punto, Pablo ya estuvo respondiendo varias objeciones que estuvimos viendo la semana pasada, no sé si recuerdan. Si no, ahí están los audios o los videos en la página de YouTube. Bueno, todavía no está, pero lo voy a subir en estos días, el domingo, yo creo que lo subo. Entonces, recordamos que Pablo empieza la carta a los romanos, presentándose, diciéndoles el anhelo que él tenía por ir a ellos, por conocerlos, en el versículo 11, creo, 13. Les dice después qué es lo que él está predicando, qué es lo que él presenta, lo cual es algo llamado el evangelio, ¿sí? En el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y después hace una pausa, si recuerdan, y en el versículo 18 comienza a presentar la necesidad del hombre por esta justicia, por este evangelio, el cual él está predicando, el cual él está propagando. En el versículo 18 empieza a condenar a las personas en el pasado, a las personas antes de la nación de Israel, como ellas estaban sin excusa. De ahí da las razones del por qué, lo pueden ver, lo pueden escuchar en los audios, lo pueden ver ahí en la palabra de Dios. Después en el capítulo 2 empieza a hablar específicamente del hombre que juzga, de la persona que fue encargada para juzgar a los gentiles, a las personas por medio de la ley, lo cual es el pueblo de Israel. Y les dice, ustedes también no tienen excusa. El pueblo de Israel se enorgullecía de tener la ley, de ser encomendados para juzgar, por lo tanto creían que estaban por encima de la ley, ¿sí? Que ellos eran los que, pues sí, los que daban el juicio a los gentiles, decían, no seas idólatra. Sin embargo, ellos mismos estaban siendo idólatras, como lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Y les dice Pablo, ustedes no tienen excusa, porque con lo mismo que están juzgando a los demás, o sea, por medio de la ley, por medio del mandamiento, se condenan a sí mismos, dictaminan su propia sentencia, porque están haciendo lo mismo por lo que están juzgando a otros. ¿Sí? Y yo no hago acepción de personas, les dice Dios. Es Romanos 2:11. Entonces, en el capítulo 2, Pablo juzga al israelita. Le tumba su confianza en la ley y le tumba su confianza en la circuncisión. Dos pilares muy grandes, muy importantes para el judío. Cosas en las que descansaba el judío para, pues, su buena posición delante de Dios, por así decirlo. Después, una vez que juzga al judío, anticipa objeciones de los judíos y comienza en el capítulo 3, respondiendo a estas objeciones, versículo 1, versículo 3, versículo 5. ¿Sí? En el capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué me sirve entonces ser judío? Pregunta. Respondiendo como que esta objeción, ya anticipando lo que un judío o lo que un israelita iba a contestar o iba a responder al decirle, tú mereces el juicio de Dios y mereces la ira de Dios. A ver, entonces, ¿de qué me sirve ser judío? Pero si Dios profetizó todas estas cosas antes de que yo las hiciera, entonces nada más estoy siguiendo y cumpliendo su palabra, porque, como vamos a ver en Romanos 9, una persona que intenta justificarse ahí, que intenta justificar su pecado, va a decir, ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Sí? Y la respuesta es ellos. La voluntad de Dios nunca fue que ellos pecaran. De hecho, Él les dice y les plasma en la ley qué era lo que Él quería que ellos hicieran. Y les dice, sin embargo, yo sé que van a pecar, yo sé que me van a abandonar, yo sé que van a ir tras otros dioses. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que se mantuvieran en el camino, que siguieran la ley, que cumplieran la ley, que hicieran lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, no que siguieran a los otros dioses. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su conocimiento, ¿sí? Él sabía que ellos le iban a fallar, ¿sí? Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que siguieran la ley, que siguieran con Él, que lo adoraran a Él, no a los otros dioses. Entonces, ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? El pueblo de Israel, ellos. Ellos mismos que se están tratando de justificar y defender. ¿Sí? La culpa del pecado de Israel no es de Dios, es de ellos, es del pueblo de Israel. ¿Sí?
Entonces, una vez que Pablo responde todas estas cosas, le responde estas objeciones que ellos están, pues que está anticipando de ellos, llegamos al versículo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Todo esto lo puedes encontrar, es una desmenuzada que hicimos de todos estos versículos en los audios pasados. Entonces el objetor aquí está diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, un hombre mentiroso. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? Entonces, Pablo aquí les estaba diciendo, ya como volteándoles la tortilla, lo vimos en la clase pasada, ellos defendiéndose dicen, mi injusticia solamente hace resaltar la justicia de Dios. Pablo les dice, bueno, entonces mi mentira, o sea, lo que ellos decían que él compartía era mentira, dice, entonces mi predicación del evangelio, si mi mentira hace que la gloria de Dios abunde, ¿sí? ¿Por qué me juzgan si solamente estoy haciendo resaltar con mi injusticia la justicia de Dios? Y les voltea, dice, es lo mismo que decir lo que ustedes afirman que yo digo, hagamos males para que vengan bienes. No es algo lógico, no es algo, aparte de que no es algo que yo esté diciendo, eso es lo que ustedes me están dando a entender. Por lo mismo que me condenan a mí, ¿sí? Es con lo que ustedes están justificando. ¿Sí? Nuestra injusticia es resaltar la justicia de Dios. Entonces llegamos aquí al versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Todo esto es lo que vamos a ver. Si pueden ver aquí o si pueden notar aquí, estén como que en cursiva, son citas del Antiguo Testamento, es Salmo 14, Isaías no me acuerdo qué. No. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Ok, entonces vamos a empezar aquí con el versículo 9. ¿Sí? Todo esto es como que una idea que Pablo quiere dar, en la cual ya está terminando su argumento de cómo todos estamos bajo pecado, ¿sí? Ya aquí lo podemos ver del versículo 9. ¿Somos mejores nosotros que ellos? O sea, mejores los judíos que los gentiles. Dice, no. Los dos estamos embarrados de pecado, judío y gentil. Estamos bajo pecado, ¿sí? Ninguno podía zafarse de esto. Entonces vamos a leer aquí unas notas. ¿Pablo es mejor que estas personas? No. ¿Los judíos son mejores que los gentiles? No. ¿Los gentiles son mejores que los judíos? No. Ahí dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judío y gentil que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado y Dios es justo al juzgar el pecado. Eso ya lo vimos también. Todas las objeciones han sido respondidas y ahora Pablo comienza a citar escritura tras escritura tras escritura del Antiguo Testamento, mostrando que esta siempre ha sido la verdad de Dios, de que todos están bajo pecado. Desde la ley lo dice. Esto era lo que la ley debía de haberles enseñado al pueblo de Israel, de que, hey, estás bajo pecado, necesitas una intervención divina. Pablo no ha revelado el evangelio que predica, ¿sí? que él predicaba. Él ha estado probando que todos están bajo pecado y eso es lo que la ley debe haberles enseñado.
Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley debió haberles enseñado su propia pecaminosidad. La ley debió haber sido, como dice Gálatas 3:24, su ayo para llevarlos a Cristo. ¿Sí? Esto es lo que Pablo está estableciendo antes de hablar el Evangelio, ya que el Evangelio de la gracia de Dios es el cumplimiento y la cúspide de la verdad y de la sabiduría de Dios, de cómo Dios podía justificar a alguien, porque de acuerdo al argumento de Pablo en los últimos 2 capítulos, ninguno de nosotros puede ser acepto delante de Dios. Ninguno de nosotros puede estar delante de Dios y decir, yo me merezco la salvación. ¿Sí? Una vez más vuelvo a mencionar esto, ¿sí? Esto del Evangelio, esto que Pablo está compartiendo, es la cúspide de la sabiduría y de la verdad de Dios, ¿sí? Es el misterio que siempre estuvo presente, esta pregunta de cómo Dios me va a justificar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Un animalito no es suficiente para pagar por mis pecados. Era la pregunta del Antiguo Testamento, ¿cómo? ¿Sí? Pablo nos revela cómo, por medio de la fe en la sangre de Jesús. A Pablo se le fue revelado esto, a Pablo se le fue revelado el misterio, dice en Efesios 3 y en Colosenses 1, ¿sí? Y esto era, te digo, un misterio, esto era una pregunta, porque todos se preguntaban eso, y Pablo nos está demostrando eso, de cómo era desde la creación del mundo, Romanos 1:20, ¿sí? Desde el principio de la creación hasta este momento, nadie ha sido merecedor de la salvación. Nadie ha sido, te digo, nadie puede pararse delante de Dios y decir, yo me merezco la salvación por medio de mis obras, yo he sido lo suficientemente bueno y justo. No, todos estaban bajo pecado, todos, ¿sí? La ley debía haberles mostrado eso. Todos estábamos atorados bajo el poder del pecado, sin importar lo mucho que intentemos hacer el bien, estamos bajo el poder del pecado y no podemos salir. Esa es la condición del incrédulo, del que no está en Cristo. La pregunta entonces es, ¿cómo salimos de ahí? ¿Sí? O sea, ponle tú, o imagínate que estás leyendo esto, no estás en Cristo, te dicen, oye, estás atorado en el pecado, no puedes salir. ¿Hay alguna forma en la que pueda salir? ¿Hay algún escape de esto? ¿Hay algún escape de la condenación que me espera, de la ira que me espera, de la tribulación que me espera? Esa es la pregunta que una persona que no conoce el Evangelio todavía y se le está presentando el libro de Romanos o le está leyendo el libro de Romanos, va a llegar a esta pregunta de ¿cómo entonces voy a ser salvo? Si yo no puedo, si no me puedo salvar a mí mismo y necesito la justicia de Dios, que es lo que dice Pablo, o me estaba diciendo Pablo, que es lo que él predicaba, ya me demostró que yo no puedo, que siempre ha sido esta una verdad desde la creación del mundo hasta este día, que tanto judío como gentil están bajo pecado. ¿Cómo voy a salir del poder del pecado? ¿Cómo puedo liberarme de este poder? ¿Sí? Como ya vimos en el versículo 4 del capítulo 3, Dios es veraz, Dios es justo al juzgar el pecado, ¿sí? Sin embargo, si Dios es veraz y si Dios es fiel y también quiere salvarme, ¿cómo funciona? Si Él es el que me va a juzgar, si Él me juzgara ahorita por mis obras, que sería algo justo por hacer, pues estoy perdido. Pero no nada más quiere juzgarme, Él quiere salvarme. Entonces, ¿cómo puede hacer esto? Es la pregunta, ¿sí? Te digo, y es lo que predicaba Pablo. Y más adelantito vemos, o sea, más adelantito dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Ese era el que Dios quería hacer, era lo que Dios quería hacer. Él quería ser el justo, el veraz, pero no nada más juzgarnos, porque Él no quiere. Él quisiera, dice 1 Timoteo 2:4, que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, o vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? Él quiere ser el justo y el que justifica, ¿sí? Pero el que no recibe la salvación, el que no acepta, el que dice y al que es de la fe de Cristo Jesús, el que no es de la fe de Cristo Jesús no lo puede justificar. No porque Él no quiera, no porque Dios no quiera, porque la persona no lo recibió, no aceptó este pago hecho por Él, o para Él, ¿sí? En su lugar. Y el meollo del asunto es que todos sus coterráneos, todos los demás judíos, lo
criticaban y lo juzgaban por eso, ¿verdad? ¿Qué? Porque les planteaba cuál era la solución. Más o menos. Luego, si quiere podemos luego hablar un poquito acerca de eso. Si quiere luego podemos hablar acerca de eso. Perdón, Porque él les lo mismo. decía, crean en mí. Jesús no mencionó durante su ministerio, tengan fe en mi sangre. Si ponemos atención, no habló acerca de que pongan fe en mi sangre, voy a ser crucificado y cuando ustedes crean en eso y yo resucite de los muertos, van a ser regenerados. Él no mencionó este mensaje. Es una observación que igual y la pueden hacer, o sea, leer los evangelios y se van a dar cuenta de que el mensaje de la cruz no estaba en los evangelios. Jesús decía, crean en mí, crean en que yo soy el Mesías. Sin embargo, cuando a Pablo se le revela esto después de la crucifixión y ascensión de Jesús, la resurrección de Jesús, es fe en lo que Él hizo, no en quién es Dios, en quién es Jesús, que Él era el Mesías y por eso fue a los judíos, ellos estaban esperando el Mesías, ¿sí? Y el problema entre ellos era, ¿es o no es? ¿Sí? Había división entre ellos porque decían, ¿es el Mesías o no es? Y algunos de ellos sí creían y algunos no, y había división entre ellos, ¿sí? Entonces era fe en quién era Él. Sin embargo, el mensaje de la cruz es fe en lo que Él hizo, en lo que Él ha hecho. El Hijo de Dios, con su sangre divina, limpió y erradicó nuestros pecados y nos dio la salvación ahora, la resurrección a través de su vida, ¿sí? A través de su resurrección. Pero bueno, retrocediendo un poquito. No se preocupe. La pregunta, o sea, es de que, bueno, entonces, ¿cómo Dios, que pues en su justicia debe juzgar, pero en su amor quiere salvar, cómo le va a hacer? ¿Sí? La respuesta es Jesús. ¿Sí? Ya ahora ya están listos para oír el Evangelio. ¿Sí? Ahora ya después de haber escuchado todas estas cosas de que esto es lo que yo presento el Evangelio y esto es por qué lo necesitas y cualquier objeción que tengas, aquí te la respondo y ahora te quedas de que, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo voy a ser salvo entonces? ¿Cómo puedo ser liberado del poder del pecado? Ya están listos para oír el Evangelio, ahora sí. ¿Sí? Ya respondió sus objeciones Pablo, ha declarado que Dios es justo al juzgar sus pecados. Ese es el punto al que las personas deben de llegar antes de apreciar el Evangelio, ¿sí? De que son culpables. Es una cosa, es como el primer paso al que una persona debe llegar para poder recibir algo, porque si no, pues no ve su necesidad de ello y dice, ¿para qué? ¿Salvo de qué? Yo soy una buena persona. ¿Sí? Yo soy una buena persona y no se trata de lo bueno o malo que seas, ¿sí? No le llegas a la justicia de Dios, no le llegas al estándar divino de Dios, por más bueno que seas, ¿sí? Si las personas le dicen que sí al Evangelio solo porque quieren un regalito de parte de Dios, muy probablemente aún no comprenden el Evangelio. Tienes que entender que eres justamente sentenciado a condenación eterna por el Dios del universo, ¿sí? Y que lo que necesitas es la gracia de Dios. Es lo que te mencionaba hace ratito. Una persona tiene que llegar al punto en el que sabe que es culpable, en el que sabe que no merece la salvación, que sabe que está manchado con el pecado y no merece nada de parte de Dios, para poder apreciar la salvación por lo que es, algo gratuito, algo que no merecías, algo por lo que jamás hubieras podido trabajar u obtener por tus propios méritos. ¿Sí? Entonces necesitábamos la gracia de Dios. Eso es crucial, o sea, para poder entender y apreciar la gracia de Dios tienes que entender tu culpabilidad, tienes que entender lo que... ¿Eh? Sí, o sea, tienes que entender de que eras culpable, estabas en camino a cadena perpetua en el infierno y en eso llega Jesús y te salva. Pero Dios no lo merecía. Exactamente. ¿Sí? Y eso te hace apreciar la gracia de Dios, darte cuenta de eso. Muchas personas
que no ven su culpabilidad, o sea, que dicen, no, yo soy una buena persona, ¿sí? Dios me salvó de poquitas cosas, ¿sí? No me salvó tanto como de Cristian, que no, sí, él tenía una colota que pisarle, ¿sí? Y como nos vemos así de esa manera, pues... Pero imagínate que estás en una... creo que sí se los mencioné la semana pasada. No importa que yo mida 2 metros y Cristian mida 3 metros. Si estamos en una piscina de 10 metros, los dos estamos ahogados. ¿Sí? Los dos estamos ahogándonos. Y no sabemos nadar, imagínate. Yo sé que sí sabemos nadar, pero bueno. Sí, es un ejemplo nada más. No hay otra forma en la que pueda ser justificado delante de Dios, si no es por gracia. Darte cuenta de esto hará que te aferres a la cruz, el saber que Dios es la única persona que puede salvarte, ya que tú no puedes hacer nada, ya que se te ha demostrado que estás bajo pecado, ¿sí? Entonces todos estaban bajo pecado. Esto está hablando del poder del pecado, de lo cual vamos a hablar un poquito más en el capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, más adelante. Él no está diciendo que ha probado que todos hemos cometido pecados individuales. Él está acusando al individuo. Él está haciendo una acusación general, universal. Él dice que todos estamos bajo el poder del pecado. Nacemos pecadores y no podíamos redimirnos a nosotros mismos. No podíamos escapar del control del pecado. Hasta este punto Pablo ha tratado de dejarte sin esperanza, lo cual es un elemento que no puede faltar al enseñarle el evangelio a alguien, ¿sí? Mostrarle que en su persona, en sus fuerzas, no tiene esperanza. Efesios 2, 13 creo, 13, 14, no, 11, 12, 13, 14, habla acerca de eso, de nuestra condición pasada. Estábamos separados de Dios, dice, sin esperanza en el mundo. Qué cosa tan más clara y descriptiva de lo que es la vida sin Cristo, sin esperanza, ¿sí? La vida sin Cristo es una vida sin esperanza, una vida vaga. Sí, la verdad que sí. Digo, está súper claro y es algo tan profundo eso. Como, y por consecuencia, o por él, o sea, estando en Cristo tenemos esperanza, ¿sí? No comenzamos con necesitas confiar en que Jesús pagó por tus pecados. Le llegas a alguien así, a una persona le llegas así y no sabe nada, o sea, de plano no sabe nada y dice, ¿qué? ¿Sí? Pero le empiezas a hablar acerca de la historia del hombre, le puedes empezar a hablar acerca de que, oye, estábamos en una condición, estábamos en esta situación y tú y yo y todos estábamos en esto, manchados por nuestros pecados y no había nada que pudieras hacer, nada, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿sí? Humanidad caída. Exactamente. Sí, entonces no puedes llegarle y decir, oye, confía en Jesús, porque que como la paga definitiva de tus pecados, te va a decir, sí, ok. Necesitas mostrarle primero por qué es que necesita a Jesús como la paga definitiva de sus pecados, ¿sí? Entonces cuando ni siquiera reconocen que hay pecado en sus vidas, ¿cómo le vas a llegar y decirle, Él pagó por tus pecados completamente, gratuitamente, cuando ni siquiera reconocen que tienen pecado, cuando ni siquiera reconocen que están mal, o que tienen esta mancha? No reconocen que están bajo el poder del pecado. ¿Recuerdas cómo empezó todo este argumento de casi 3 capítulos? Pablo introduce su mensaje, luego les muestra por qué lo necesitan. ¿Sí? Es algo vital esto, el mostrarle la necesidad a alguien del por qué, ¿sí? Del por qué necesita lo que le estamos compartiendo, ¿sí? A partir del versículo 10 al 17, Pablo comienza a citar escrituras del Antiguo Testamento, son estas, del 10 al 17. Él usa la ley, la sabiduría de Dios para mostrar que todos somos pecadores, no hay nada nuevo. Aún no ha revelado el Evangelio. Recuerda que el Evangelio lo empieza a revelar en el versículo 21, capítulo 3, 21, donde dice, pero ahora, ¿sí? ¿Sí? Muestra esto, eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable, jamás hubiera sido justificado por medio de la ley, porque por medio de la ley dice conocimiento de pecado. Pero ahora, ¿sí? ¿En qué versículo dijiste? 21, 3:21. Pero ahora, sí, o sea, esto en el pasado, pero ahora, sí, la justicia de Dios es revelada. Entonces los siguientes 8 versículos, y del 10 al 17, son como una bibliografía o referencias para que veas en qué se apoya en la ley. Él dice, los gentiles están bajo pecado, los judíos están bajo pecado, y ahí te van un chorro de versículos para probártelo. Él está a punto de probarles con su propia ley a los judíos que estaban objetando esto de que no hay
justo, no hay ni uno solo, de que no hay uno bueno. Esto no es algo nuevo para Pablo. David habló de esto, Isaías habló de esto, y ellos debieron de haber sabido esto. ¿Sí? Debieron de haber sabido estas cosas que su misma ley les enseñaba. De haberlas sabido, no habrían rechazado a Jesús como su Mesías. Comenzamos con el versículo 10. Dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la ley. No hay justo ni uno. Pablo cita a David en el Salmo 14. Y vamos al Salmo 14 para ver por qué Pablo cita esto. ¿Por qué usa este Salmo 14? Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí estamos en el versículo 3, ¿sí? Entonces, Pablo cita casi literal en Romanos 3, 10, 11 a David en el Salmo 14. ¿Sí? Casi literal. Todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se han corrompido, no hay quien haga el bien. Eso viene en Romanos 3, 10 y 11. Esto es lo que David escribió. David era parte del pueblo de Israel, pueblo privilegiado, y él reconoce que hay gente que no está buscando a Dios, de hecho, nadie. Incluso David más adelante dice que no pasaría a un juicio de Dios porque sabe que sería condenado si Dios lo juzgaba de acuerdo a sus obras. Está chistoso, de cierta forma, porque al principio de los salmos vemos un salmo que dice, júzgame de acuerdo a mis obras, y después vemos otro más adelante, no me acuerdo ahorita, se me fueron, vemos otro donde dice, no me juzgues de acuerdo a mis obras. ¿Sí? Como que le cayó la revelación. Te digo, él se dio cuenta de que no pasaría un juicio de Dios. ¿Sí? No pasaría un juicio de Dios porque si es condenado por sus obras, sabe que la iba a regar. Pablo usa la ley para dejarte sin esperanza. En contraste con el Antiguo Testamento, donde se te requería que hicieras las obras de la ley, Pablo deja todo sin excusa y sin esperanza. No hay nada que puedas hacer. Y esto para que te hagas la pregunta, entonces, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo es que puedo salvarme? Sí, Pablo como que está macheteando bastante este punto de que eres culpable, no te puedes salvar, eres culpable, no te puedes salvar. Y a lo mejor ya dice la persona que no ha leído más adelante en el libro, bueno, Pablo, entonces dime cómo, dime, espérate, déjame y te demuestre todavía más que eres culpable y que no puedes ser salvo por tus propias fuerzas. Sí, ahí es donde Pablo los quiere, donde quiere llevar al lector, porque ahora puede libremente presentar la salvación por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el único camino mediante el cual puedes tener justificación aparte de la ley, sin necesidad de esta. ¿Sí? Pablo está utilizando la ley legítimamente, como viene en 1 Timoteo 1:8, creo. ¿Sí? Dice, la ley es buena, no es para el justo, pero es buena si uno la usa legítimamente. ¿A qué se refiere esto? Mostrándote, es 1 Timoteo 1. Ahorita vamos ahí, aguántame. ¿Sí? Hoy en día muchos predicadores quieren ponerte bajo la ley cuando ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3 nos dice que ya no estamos bajo ayo y ese ayo era la ley. Gálatas 3 lo puedes ver esto. Dice, antes estábamos bajo ayo, pero ahora llegada la fe, ya no estamos bajo ayo y este ayo era la ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en fe, en la fe. 1 Timoteo 1:6, ahora sí vamos ahí, 1 Timoteo 1:6 nos dice que las personas que quieren enseñar la ley se desviaron, se apartan a vana palabrería, ¿sí? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, esto no significa que nosotros nacimos siendo justos, pero cuando creemos en Cristo Jesús, cosa a la que vamos a llegar más adelante en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, es que la justicia de Jesús fue depositada a nosotros, a nuestra cuenta. No es que nosotros seamos justos en nosotros, sino que somos justos en Él. ¿Sí?
Exactamente, por gracia. Pero ¿qué significa usar la ley legítimamente? Mostrársela a alguien para condenarlo, a alguien que cree que su pecado, no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, no necesito a Cristo, yo soy una buena persona, no peco tanto, o sea, no soy tan malo. Y ahí es donde le muestras la ley, ¿seguro? Porque este es el estándar perfecto de Dios, y esto es lo que mereces de acuerdo a la ley. Castigo, condenación, ira. ¿Seguro? ¿Sí? Para eso sirve la ley, para mostrar, como dice Romanos 3:20, para darte conocimiento de pecado, para mostrarte tu pecado. ¿Sí? La ley nunca tuvo función de hacer a alguien justo. Hay gente que dice que la ley está en la Biblia para mostrarnos cómo ser bueno, y no, la ley está en la Biblia para mostrarnos lo malos que somos. Nuestra conciencia nos delata. Hay una conciencia interna con la que distinguimos lo correcto de lo incorrecto. Después la ley fue dada para mostrarnos que no podíamos cumplirla toda, y la persona que le enseña hoy, con el fin de que la cumplas toda, no entiende lo que habla ni lo que afirma, como dice 1 Timoteo 1:7. ¿Sí? La ley es justa, son los mandamientos de Dios, ¿sí? Y es buena si uno la usa legítimamente. Si alguien la usa legítimamente es algo bueno, como Pablo lo está haciendo aquí en Romanos 3. Nosotros no descartamos la ley. Hay gente que acusa a los que predican el evangelio de la gracia de Dios, que acusan a estas personas, me considero, y yo los considero ustedes, a los creyentes en el evangelio de la gracia de Dios, que es lo que está en la Biblia, que somos, ¿cómo se dice? ¿Cuál era la palabra? Antinomianos, algo así era. Es que tengo la palabra en inglés, pero creo que sí se dice antinomianos. Anti es como que en contra o en lugar de, o quitando, removiendo, ¿sí? Nomian es ley, en contra de la ley, que estamos en contra de la ley. Y no, al contrario, la persona que cree en la gracia de Dios está a favor de la ley y dice: Dios, yo reconozco que tu ley es perfecta, es santa y jamás podría cumplirla. Así que no. Yo sé que si vivo por la ley, soy maldito, o sea, la voy a quebrantar y no voy a poder hacerla. ¿Sí? Entonces, la gente que cree en la gracia de Dios verdaderamente, bíblicamente, es la que más reverencia la ley, la que más la deja en su lugar de jamás podría cumplirla. Las personas que creen que pueden cumplirla son las que la rebajan, la ley, los que la diluyen, porque la llevan a un nivel en el cual sí puedo cumplirla. Y su punto era ese, mostrarte de que no puedes. Así es. La ley es buena, sin embargo, nadie puede cumplirla. La manera en la que Pablo la usa legítimamente es mostrándonos que no hay justo. En Romanos 3:10. Él cita al rey David, ¿sí?, quien debía cumplir todos los puntos de la ley. Y este rey David escribe un salmo donde dice: no puedo hacerlo. Y eso es lo que la ley debía enseñarles a las personas de fe, para que dijeran: Dios, sabemos que nos diste esta ley y no podemos cumplirla. Danos misericordia. David asesinó y adulteró, hizo cosas por las cuales no había sacrificio. Sin embargo, él entendió que solo podía vivir por la misericordia de Dios. No sabía cómo era esto, ¿sí? No sabía cómo es que esto podía ser. Dios, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué me ofreciste misericordia? ¿Por qué me diste misericordia? Porque reconoció su pecado, ¿sí? Confesó su pecado, era lo que Dios les dijo que hicieran, ¿sí? El hombre de fe iba a hacer eso, en fe, y el pecado de David, de Moisés, de todas estas personas de fe en el Antiguo Testamento, lo que no sabían era que su pecado era depositado a la cuenta de Jesús, el cual iba a ser el pago definitivo, ¿sí?, de todo ello, por medio de su sangre, que igual en Romanos 3, eso está en Romanos 3, 25 y 26. Dios pasó por alto todos esos pecados. Dice: los pecados, habiendo pasado por alto los pecados pasados, a fin de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Sí? Entonces tú decías: Dios, ¿por qué no lo mataste si él es un adúltero? ¿Por qué no lo mataste si él es un asesino? ¿Sí? ¿Dónde está tu justicia? Los pasó por alto esos al hombre de fe, obviamente, al hombre que creía en él, no a todas las personas, no al hombre incrédulo. Al hombre incrédulo le traía juicio, le traía castigo y pues
Eso era lo que tenía. Pero al hombre de fe, sus pecados eran depositados, eran como que puestos en la cuenta de Jesús. Y cuando Jesús vino, pagó por todos estos pecados pasados y por nuestros pecados. ¿Sí? Y todo esto que hizo en el pasado lo hizo con la mira, o sea, él viendo hacia más adelante que llegara Jesús, ¿sí? De manifestar en Cristo su justicia. ¿Sí? ¿Tienes un comentario? Mejor, ¿no? Ok, bueno. Si quieres, ahorita lo vemos para que no haya lagunitas en el audio. Y al final, si tienes alguna duda, pues nada más anótala y al final la vamos aclarando, ¿sí? Entonces, era un misterio. No sabía ellos, las personas del Antiguo Testamento, sabían que solamente podían vivir por la misericordia de Dios, pero no sabían cómo es que Dios les ofrecía misericordia, en qué bases, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Sabían que Dios, por fe, era que les pedía que hicieran ciertas cosas, tal o cual cosa, y que tuvieran fe, pero hacer un arca no justificaba a una persona de sus pecados, o no quitaba los pecados de la persona. Sacrificar un animalito no le quitaba los pecados a la persona. Entonces, ¿en qué bases Dios me está otorgando misericordia? ¿En qué bases Dios me está perdonando? ¿Sí? Era el misterio, era lo que no entendían, ¿sí? Y es lo que dice Pablo. Ustedes pueden seguir, hoy no vamos a llegar a ese versículo, obviamente, pero probablemente en 3 semanas llegamos a ese versículo. Pero dice eso, de que todo esto Dios lo hizo, pasó por alto los pecados de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, ¿sí? Poniéndolos en la cuenta de Jesús a fin de que cuando llegara Jesús pudiera manifestarse su justicia. Todos los pecados de ellos merecían un castigo. Todos los pecados de ellos, ¿sí o no? Adulterio y fornicación y asesinato merecían un castigo. ¿Quién recibió el castigo? Jesús. ¿Sí? En su justicia, ¿sí? Castigó el pecado. Y en su amor salvó a estas personas castigando a su Hijo. Ahí ves su justicia y su amor. Su justicia. Sí, Pablo lo habla acerca de cómo Dios estaba, dice, con la mira, o sea, viendo el día en el que Jesús se manifestara y pagara por los pecados de todas las personas en el pasado que tuvieron fe en Dios, haciendo lo que Dios les decía que hicieran, hacer lo de los sacrificios, de los animalitos, hacer lo del arca, todo lo que Hebreos 11 nos dice de que tal persona hizo esto por la fe, tal persona hizo esto por la fe, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Hacían cosas en fe y Dios justificó a esas personas por fe, no por lo que hicieron, sino por fe. Sin embargo, Dios les decía que hicieran esas cosas y el hombre de fe hacía lo que Dios le decía que hiciera, ¿sí? Entonces, si enseñáramos las lecciones que Pablo da en Romanos 1, 2 y 3, de cómo debemos glorificar y agradecer a Dios, ya que Él es Dios y nosotros no, de cómo estamos muy lejos de ser perfectos, que de hecho ninguno de nosotros lo es, de que no hay justo ni aún uno, si esto se enseñara, probablemente las personas serían más humildes en su razonamiento y no estarían constantemente pensando que tienen derecho a cosas, ¿sí? Cuando le preguntas a las personas, ¿Dios tiene derecho a juzgarte? Y estas responden, no, Él me debe un poquito de amor, algo de vida, ¿sí? Yo no soy tan malo. No merezco probablemente la mejor parte del cielo, pero probablemente sí la peorcita, hay un rinconcito, ¿sí? Todos creen merecer algo. Romanos 1, 2 y 3 te dejan con la idea de que no merecemos nada, ¿sí? Te dejan sin esperanza. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Cuando escuchas versículos universales, tan universales como estos, tan generales como estos, de que no hay justo ni aun uno, y estás procurando dejar que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, si sientes esta objeción al oír de que no hay justo ni aun uno dentro de ti, ¿sí? Puedes sentir como que este brinquito que quiere decir dentro de ti, pero yo no soy tan malo, ¿sí? Conozco a una persona que es muy, muy buena, la Madre Teresa de Calcuta, y era una persona muy altruista y muy buena, ¿sí? Si sientes como que esto cuando escuchas, no hay justo ni aun uno. Ah, Dios, ¿no viste lo que cuánto le regalé a tal hermano? ¿O qué le hice a tal persona? Lo que acabo de dar, Dios, esta obra de caridad que hice, ¿no la notaste? ¿No la viste? Estabas a lo mejor muy ocupado en otro lado, ¿sí?
Si sientes esta objeción dentro de ti, ya sea por ti o por alguien más, sin embargo, Dios dice que no hay justo ni a uno, y Él conoce a todos. ¿Cómo puede decir eso? Porque Él es Dios y Él conoce los secretos del corazón, y hay que dejar que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Si Él dice no hay justo ni a un uno, es porque no hay justo ni a un uno. ¿Sí? Si yo creo otra cosa, yo soy mentiroso. Cualquier hombre, todo hombre debe ser considerado mentiroso, y Dios veraz. Y si Dios dice esto, es porque es. ¿Mande? ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? Ok. Bueno, versículo 11. Versículo 11, Romanos 3. No, llevamos 2 versículos y ya tenemos 40 minutos. El que quería avanzar un chorro hoy. Romanos 3, 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Esto está hablando de cosas espirituales. Efesios 5, 16, que lo puedes ver después, no voy a ir para no perder tiempo. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pregunta, ¿quién en la iglesia entiende cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Todos están buscándola. ¿Sí? Dicen, tienes que encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Y las epístolas de Pablo nos la expresan claramente. Sin embargo, no la ven, la ignoran, la rechazan o no saben cuál es simplemente. O porque no agarran su Biblia y no la han visto. ¿Sí? En las epístolas de Pablo, que es doctrina para la iglesia exclusivamente, específicamente, sí, para la iglesia, la podemos ver cuál es la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos también podemos ver algo de lo que es la voluntad de Dios. Hechos 17, 26, 27. Vamos ahí. Hechos 17, 26, 17. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate esto nada más. El hombre fue puesto en la tierra para buscar a Dios. Y Dios no se la puso tan difícil. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque Él no está lejos. ¿Sí? Sin embargo, el hombre en su pecado no lo buscó. Ok, no sé por qué estaban marcando aquí. Lo puse en modo avión para que no pasara eso y vamos a regresar acá a Romanos 3. Entonces, sin embargo, cuando Dios puso al hombre en la tierra, no le buscó. En el pecado del hombre, no busca a Dios. A veces lo queremos cuando lo necesitamos, pero no lo buscamos en todo lo que hacemos. Buscamos lo que queremos y esa es la condición de la humanidad. ¿Quién es tu creador? Dios. ¿Quién es tu redentor? Jesús, Dios. ¿Quién es tu consolador y preservador? El Espíritu Santo. Ahora, nota esto. Quería llevarte a algo. ¿Quién es tu creador? Dios. Redentor. Jesús. Consolador. Espíritu Santo. Sí. La Trinidad ahí, o lo que es el Dios, el Dios en las tres personas. Te digo esto para preguntarte esto, ¿de qué estás hecho? Imágenes Me refiero a nuestro cuerpo, ¿de qué estás hecho? espiritualmente. ¿En tierra? Polvo, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué nos enseña esto? Si hay algo muy poco valioso, es el polvo, que lo pisas a cada rato, es tierra, es cualquier cosa. ¿Y de qué estamos hechos? De polvo. ¿Polvo? ¿Sí? Sabiendo esto, ¿cuál es mi propósito en la vida? Sabiendo que Él es mi creador, Él es mi redentor, Él es mi consolador y mi preservador, y yo soy polvo. ¿Qué me debe enseñar esto? Que yo estoy para servirlo a Él, ¿sí? Para rendirme a Él, para adorarlo a Él, ¿sí? Eso es lo que nos debería enseñar para servir. Eso nos da conciencia de ubicarnos en lo que somos. Exactamente, debemos de estar ubicados, ubícate, deberíamos decirle a las personas. ¿Qué? ¿Sí? Estamos aquí para servir a Dios. Hace referencia al 3.11, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, cosas espirituales, lo que dijiste al principio. Ajá. Sí.
y Dios no está lejos de nosotros. Hechos, ¿Qué significa esto? Que ni siquiera lo estaban buscando, entonces. Hechos 16, 26, 26, 27. Ujú. Entonces, estamos aquí para servir a Dios porque uno en sí mismo no es nada. O sea, en nosotros, en quienes somos nosotros, exactamente. Pueden leer el libro de Eclesiastés donde habla acerca de vanidades, todo es vanidad, todo lo que está debajo del sol, o sea, todas las cosas que suceden aquí en la tierra, dice, es vanidad, ¿sí? Un día se va a acabar, un día se va dice, todo el perseguir el éxito y todo eso, dice, es como perseguir el viento, algo intangible, algo por lo que, ay, sí, alguien puede agarrar viento, alguno de ustedes puede agarrar viento. Y es lo que dice, todo el libro de Eclesiastés habla acerca de eso. Son 12 capítulos y en todos dice que el hacer esto, el hacer aquello, dice todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol, ¿sí? Y termina concluyendo Salomón con algo, diciendo, por lo tanto, sirvan a Dios, porque es lo único bueno que pueden llegar a hacer. Saber esto te va a enseñar humildad, ¿sí? Saber que Él es Dios y tú no. ¿Sí? Te va a enseñar a confiar en Dios y en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 10, 2, 3. ¿Sí? Salmo 10, 2, 3. Salmo 10, 2, 3. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado con los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Sí? ¿Qué dice acerca del malvado? Que se jacta del deseo de su alma, ¿sí? Y tal vez dirás, ¿qué tiene de malo eso? Jactarme en el deseo de mi alma. ¿Qué tiene de malo seguir mi corazón? ¿Sí? Como las películas de Disney me han enseñado. Una vez más, ¿para qué existimos? Para servir a Dios, para seguir a Dios, para seguir lo que Él nos está diciendo, no seguir nuestro corazón, no seguir nuestras, ¿sí? Ideas propias. Exactamente. Cuando las personas dicen voy a seguir mi corazón y dejan a Dios fuera de la ecuación, la Biblia lo mira como algo malvado. Eso es algo malo, eso no es algo bueno. ¿Sí? Como cuando el Salmo 14.1 dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, no habla solamente de un ateo. Esto también se refiere a la persona que no considera a Dios en su vida. ¿Sí? El Salmo 10.4 dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Por qué? Porque es altivo, ¿sí? Soberbia, orgulloso, ¿sí? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿sí? No lo considera. ¿Por qué? No lo necesito. Yo soy más inteligente que Dios. Yo soy más astuto que Dios. Yo me las sé todas, ¿sí? ¿Qué me va a enseñar Dios a mí? Estas son personas en las que Dios no está presente en sus decisiones. Él no tiene voz en sus vidas. Esa actitud describe a muchas personas incrédulas, pero también a cristianos. Muchos cristianos también están en esta situación, en la que Dios no tiene voz en sus vidas, en la que no está Dios presente en sus decisiones. ¿Sí? Ahora la cosa cambia si consideramos a Dios en nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 37.4, se lo voy a leer. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si estás pasando tiempo con Dios, si lo consideras en tu vida, las peticiones de tu corazón no serán egoístas. ¿Sí? Tus deseos serán conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Ahora, regresamos a Romanos 3:11. ¿Sí? No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Podemos ver esto en la historia de Israel. A Israel se le dio la ley, se le dio el camino, se le dio la palabra a los profetas y toda ventaja para acercarse a Dios. Es por eso que al principio de este capítulo suena ridícula la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cómo que qué ventaja? ¿Sí? Todo lo que tenían que hacer era hacer lo que Dios les dijo que hicieran, pero en lugar de eso ellos no lo hicieron, no lo buscaron, le dieron la espalda, fueron tras dioses ajenos y ya vimos lo que les pasó. Vamos bueno, ustedes anótenla, Amós 5, 4, 9. Amós 5 del 4 al 9. Lo pueden leer ustedes. En sus casos yo los voy a leer aquí para no perder tanto tiempo aquí en la pantalla. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Fácil. Dios se las puso fácil. Sí, les dice, búsquenme y vivan, y van a vivir.
Eso era todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos no lo buscaron. Ellos no lo querían. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no estaban buscándolo, porque no lo querían. Dice, búscame, viviréis. Ustedes pueden seguir leyendo ahí en Amós, 5, 4 al 9, del 4 al 9. ¿Sí? Entonces la conclusión era que buscaran al que hizo los cielos y la tierra, que buscaran al que los creó y que es mucho más grande que nosotros, ¿sí? Búscalo. Dale gloria, sea agradecido con él. La salvación y el pecado realmente no ha sido el problema. No ha sido problema para Dios. Dios siempre ha provisto salvación y para nuestro problema del pecado, desde el principio. Siempre ha provisto una solución, siempre ha provisto salvación. ¿Sí? El problema es que no lo estamos buscando. El problema es que no la estábamos viendo, no la estábamos buscando, no estábamos buscando a Dios. Por lo tanto, no tomábamos ventaja de esto. No, cuando uno busca su propia voluntad y sin tomar en cuenta a Dios. Exactamente, ese siempre ha sido el problema. Que el hombre no está buscando a Dios. Sigue siendo ley porque... Y ni siquiera en eso, ni siquiera en ley. O sea, ni siquiera está buscando la ley de Dios, está buscando su propia vida, está jactándose en el deseo de su alma. ¿Sí? No considerando a Dios en sus pensamientos, no teniéndolo en cuenta, como veíamos en el Salmo 10. ¿Sí? Es por eso que estamos para presentarle al mundo esto, porque ni siquiera lo están buscando, para interrumpirlos y decirles. ¿Sí? Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12. ¿Sí? El objetivo es que la gente se dé cuenta de esto. No predicamos un evangelio en el que Dios te debe algo. De lo primero que enseñamos es que la ira de Dios, que es lo que dice Pablo en el versículo 18, que la ira de Dios está sobre uno. Solo cuando uno se da cuenta de esto es que ve su necesidad de Cristo en la cruz. Así es como se obtiene la gratitud y la acción de gracias. Así es como obtienes fe genuina, porque las personas se dan cuenta de que aparte de Jesús jamás habrían podido ser aprobados delante de Dios. Si es presentado como un bono o como algo que va a mejorar tu vida terrenal, pero realmente no resuelve tu problema del pecado, entonces no es el Evangelio, no es el Evangelio que la Biblia enseña. ¿Sí? El Evangelio no se trata de mejorar nuestra vida aquí. El Evangelio se trata de resolver el problema del pecado, del problema que teníamos. Es el verdadero problema que tenemos. De hecho, el pecado está vinculado con todos los problemas que tenemos aquí. ¿Sí? Por medio del pecado es que entró la muerte, por medio del pecado es que entró la pobreza, la maldición, la enfermedad. Salmo 39, 4, 5 dice algo similar. ¿Sí? Salmo 39, 4, 5. Estamos leyendo salmos bastantitos. Salmo 39. Esto nada más para mostrarte que no es algo nuevo. Lo que Pablo está diciendo aquí de la culpabilidad del hombre. Es algo que ya estaba en la ley. Es algo que ya estaba escrito y que el pueblo de Israel debía conocer. ¿Sí? Que no caigas en la sorpresa que según aparentan acá en el Nuevo Testamento. De que cómo. Cuando esto estaba escrito desde hace mucho tiempo y ellos debieron de haber conocido esto. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. ¿Sí? Sí. Te la dije esa. La King James dice, ciertamente el hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Esto último, de que ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Sí? El hombre en su mejor estado, te digo, la King James lo pone así, en su mejor estado el hombre es completa vanidad, completamente vanidad. Vemos que Salomón escribió algo similar en el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Como todo es vanidad y la suma de todos los hombres es vanidad. Cualquier cosa que ganes en la tierra, dinero, éxito, poder o estatus o lo que sea, mueres y eso es todo. No te llevas nada contigo, es la frase popular. No te llevas nada contigo cuando mueres. Que un hombre sin Dios estando así se cree bueno. Exactamente. Ay, yo soy bueno. Exactamente. O sea, por su estatus, por lo que tiene, ¿sí? en la terrenal. Su mejor posición. Ay, Dios es bueno, pero pues no, sigue estando.
que también estamos contaminados por la cultura que hemos recibido durante muchos años. Exactamente, era lo que le decía, o sea, mucha tradición, mucha cosa cultural, ¿sí? Y Y eso nos condiciona yo veo mi vida y no me arrepiento porque Dios ya me la liberó y me quitó. ajá, Pero sin embargo sí me doy cuenta que muchas cosas que yo hacía creía que estaban bien hechas. Me gusta mucho cuando tú dices, es que pues es bueno. Sin embargo no es bueno, ¿verdad? ujú, Lo decimos así, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, sí, nunca he matado a nadie. Pero no es eso no es lo que quiere Dios. exactamente. Por ejemplo, Aunque midas mucho o poco, si estás abajo, Así si es. estás hundido, estás por en lo el más bueno pecado. que haya pasado en la vida, dices, tú, gracias a Dios. Con la gente común de la que no conoce, dices, gracias a Dios. Pero yo en un tiempo para acá me agarra a decir, pues gloria a Dios que pasó esto, gloria a Dios. Ya, o sea, ya estoy quitándome la costumbre de decir, gracias a Dios, no, gloria a Dios, para que mi espíritu ya esté sea más atento, ¿no? A él. Ujú, así es. Entonces, nada te llevas contigo. Cualquier cosa buena que llegues a hacer no llegará a ser muy significativa en el gran esquema de las cosas, ¿sí? Era algo que mencionaba ayer ahí en la iglesia. O sea, si tú estás haciendo cualquier cosa y no está yendo en línea a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere o al plan de Dios, ¿sí? Va a morir, va a desaparecer, es algo vano, ¿sí? Sin importar que sea. Cualquier cosa, entonces sí. Eso es lo que el Salmo 39 está diciendo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿sí? Isaías 64:6. Si esto nos muestra que no solo nuestras cosas malas son sucias, sino que nuestro mejor esfuerzo tampoco es lo suficientemente bueno. El estándar es tan alto, Dios te sobrepasa tanto en su justicia que termina simplemente como algo manchado, ¿sí? Como alguien manchado. Te esfuerzas por ser mejor, avanzas 1 metro y caes 2, ¿sí? Lo que sigue de Isaías 64:6 dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si la imagen es como de que, ay, mira qué bonita hoja, sí, pero la maldad llega y se la lleva. No, termina siendo vano lo que hiciste, ¿sí? Termina siendo nada, o sea, inservible. Entonces, así es como el ser humano es representado. Él no nos debe nada, Dios no nos debe nada. Espero que sí sepas esto, Dios no nos debe nada, ¿sí? Nosotros todos se lo debemos a Él. Que Él no quiere obviamente que vivas con un sentido de deuda hacia Él, sino de agradecimiento. Pero sí, todos se lo debemos a Él. Había una deuda que no podíamos pagar y Él la pagó en nuestro lugar. Él nos salvó para satisfacer su justicia y su amor. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Él no hizo el infierno para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. No lo merecíamos y es por eso que debemos de estar eternamente agradecidos con aquel que nos salvó. Versículo 13 de Romanos 3, ya va a ser 1 hora. Vamos a ver si podemos a ver si podemos avanzar lo más que se pueda. Versículo 13 de Romanos 3, 13, en lo del sepulcro abierto. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Para qué sirve un sepulcro? Para poner muertos, ¿sí? Para poner muertos, ¿sí? Nosotros usamos ataúdes muy hermosos y costosos, ¿sí? ¿Saben cuánto cuesta un ataúd? 10,000 pesos, unos más o menos, y de ahí para arriba, ¿sí? Hay otros más baratitos, pero usualmente los que ves son unos muy bonitos, son unos... Metal. Sí, exactamente, muy cierto eso que dice, hermano. ¿Para qué? ¿Sí? El ataúd es hermoso, brillante, pero nada sale de ese ataúd vivo, o viéndose bonito. No hay nada en ese ataúd bonito o vivo. Jesús acusó a los fariseos de ser sepulcros blanqueados. Él los acusa de ser unos hipócritas que no admiten su propia injusticia y de no buscarlo a Él. Vamos a la carta de amor de Jesús a los fariseos, en Mateo 23, donde les dice hipócritas y víboras. Mateo 23, 27, ¿qué onda? ¿Cómo le fue? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, Mateo 23, 27.
dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? Qué bonita la cartita de amor que le da Jesús a los fariseos. Pero qué bien los describe. Qué bien los describe. Y su inmundicia no era el problema. Pedro estaba tan inmundo como ellos. ¿Sí? Pedro era tan inmundo como ellos. Juan era tan inmundo como ellos. Todos. Ay, qué bien está despierto. Entonces el problema no era su inmundicia. El problema era que no la reconocían. No reconocían su inmundicia. No estaban buscando a Dios. ¿Sí? Lo rechazaron. Y es por eso que les dice que estaban llenos de huesos muertos. Pablo en Romanos 3 dice que su garganta es sepulcro abierto. Regresamos a Romanos 3. Sí, sepulcro abierto. Romanos 3. Exactamente. Las cosas que salen de ahí son muerte. Sepulcro abierto. Les dice de sus gargantas. Sepulcro abierto. Lo que sale de sus gargantas es muerte, les dice. ¿Sí? Y todo lo que son es belleza externa. Ahora, como dato curioso, en Mateo 15:11, fíjense, Mateo 15:11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 3? Sepulcro abierto es su... ¿Qué estaba saliendo? ¿Qué es lo que qué te está dando? ¿Sí, la imagen? Lo que está saliendo de la boca. No lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice. Jesús les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados llenos de huesos muertos. Hay muerte dentro de ellos. ¿Y qué sale de ellos? Suciedad y muerte. En Mateo 15:12 dice, entonces acercándose a sus discípulos, ahorita no voy a ir ahí, nada más escúchelo, y va a estar ahí en el audio, dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, después de haberles dicho de que no lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pablo reafirma este punto, que la persona no salva es solo huesos muertos, que aunque se vista con cualquier buena obra, no cambia el hecho de que es pecaminoso, corrupto e injusto, de que está manchado. Ahora el dato curioso, ¿sí? Pablo se mueve desde la garganta a la lengua a los labios. ¿Sí ves ahí la progresión? ¿Sí? ¿Qué es lo más interno? Esto está más dentro de uno. Luego, ¿qué sigue? Lengua. Y luego, no lo que entra, sino lo que... ¿Sí ves la progresión? Desde adentro hacia afuera. Y lo que dice es, hay muerte, engaño y veneno. Como lo que dice Jesús. O sea, vinculándolo como lo que dice Jesús. No lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Y hago así porque eso es la verdad. Pasa todo. ¿Sí? Entonces Pablo se mueve desde la garganta a la lengua, a los labios, a la boca. Puedes ver cómo va subiendo, ¿sí? Como si estuviese saliendo de la persona. Que dijo Jesús en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale. ¿Sí? Entonces, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. En Juan 8:44 vemos que el diablo es el padre de la mentira. Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo. Eso es lo primero que le hizo el diablo a la humanidad, engañarla. ¿Sí? Ahora el engaño y el veneno de aquí no habla de una mentira abierta. ¿Sí? Esas pues las cacharíamos luego. En algunas ocasiones. Una mentira así, mentira completamente. Sino este engaño habla de medias verdades. ¿Sí? En el jardín del Edén, Satanás engañó con medias verdades, y esa media verdad fue el engaño que trajo el pecado al mundo. Él es un maestro en eso. Daniel 11:21, el libro de Daniel, dice que el anticristo tomará un reino con halagos. Los halagos es emblanquecer el sepulcro, ¿sí? Decir cosas a personas para levantarlos cuando realmente no son verdad. ¿Sí? Cuando realmente no son verdad. Pareciera ser algo cortés, algo educado, pero no es verdad. ¿Sí? Estás echándole mentiras.
¿No es eso un engaño? El tratar de hacer sentir a una persona bien, nada más por hacerla sentir bien, decirle algo mentira, decirle una mentira. ¿Sí? Es mentira, es un engaño. Estás dando... ¿Sí? Bueno, yo solo estoy tratando de hacer que las personas se sientan bien. El ser honesto ayuda mucho más que engañar y hacer que una persona se sienta bien en el momento. Proverbios 27, 5, 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Hay muchas personas que pueden hablar bonito enfrente de ti, pero a tus espaldas, ¿sí? Blanquean el sepulcro, por así decirlo. Te hacen ver, ¿sí?, algo bonito, pero en realidad... Ajá. Sé que hay que ser educados y toda la cosa, pero no lo hemos llevado al extremo. Últimamente lo hemos llevado al extremo de no decir nada verdadero para poder, entre comillas, mantener la paz, ya que aparentemente creen que mantener la paz, entre comillas, significa nunca hablar la verdad. Vemos lo que dice este versículo acerca del veneno debajo de sus labios, como si fuera a matar o dañar a alguien, como si lo fuera a guiar al camino de perdición. Y la mentira puede ser tan simple como fe más obras para obtener salvación. ¿Qué va a hacer eso? ¿Sí? Suena bien, pero es una mentira que puede enviar a alguien al infierno. O tienes que confesar tu pecado cada que pecas, si no tu pecado no está cubierto por la sangre o no es perdonado. Ese engaño, ¿sí?, esas medias verdades, esa corrupción del mensaje es lo que envenena a las personas. Come, no vas a morir. Come la fruta prohibida. No te vas a morir. No te vas a morir. ¿Sí? No es cierto. Vas a ser igual que él. Pura mentira. Y luego ahí también ves ahí lo que, como que la altivez en Eva, porque dice, oh, pues voy a ser entonces como él, si quiero ser como él, ¿sí? El orgullo ahí. ¿Sí? Entonces todo esto no es revelación nueva, una vez más, todo esto está en la ley. ¿Sí? Pablo está usando la ley para demostrarles a los judíos que ellos debían saber estas cosas. Ellos debieron haber aprendido de la ley que no había nada que pudieran hacer para obtener salvación. Ellos debieron de haber estado orando porque el evangelio de la gracia viniera, un medio aparte de la ley por el cual ellos pudiesen ser justificados. Y eso es lo que Pablo les va a presentar más adelante. Te digo, Pablo nomás está martillando y macheteando y volviéndoles a repetir: ustedes son culpables. Y esto es para, ya Pablo, dime cómo puedo ser salvo entonces, cómo es que puedo hacerla, cómo es que puedo ser liberado. Y eso es lo que Pablo quiere. Y eso es donde todos debemos de estar. Todos, cada uno de los que se les presente la salvación, el evangelio, tienen que llegar a este punto en el que reconocen su culpabilidad, reconocen su pecado y por lo tanto pueden, ahora sí, ver la gracia de Dios por lo que es, inmerecida. ¿Sí? Su boca está llena de maldición y de amargura, ¿sí? Su boca está llena de maldición y de amargura. La amargura es su raíz, tiene que ver contigo pensando que eres mejor que los demás o que alguien más. Sientes ese orgullo cuando la otra persona obtiene algo que tú no, te amargas. Y eso se refleja en cómo hablas, piensas o actúas. Versículo 15, ya casi acabo. A ver. Déjame ver qué tanto me falta. Sí. A ver, vamos a ver. 15, dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, ¿sí? No aprendieron la misericordia de la ley. La ley sí condena, sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios amoroso y misericordioso. De no serlo, habría sido un Antiguo Testamento muy corto, porque vemos un chorro de desobediencia y corrupción en el pueblo de Israel. Si Él no fuera amoroso y misericordioso y paciente, sería un Antiguo Testamento muy corto y es muy largo. ¿Sí? De hecho, la sección más grande de tu Biblia es el Antiguo Testamento. Pero vemos constantemente cómo Dios era paciente y le mostraba misericordia al pueblo de Israel. Les daba oportunidad tras oportunidad y advertencia tras advertencia, y ellos no prestaron atención a todo esto. Sin embargo, a pesar de tener tal ejemplo de misericordia, sus pies se apresuraron para derramar sangre. En lugar de extender misericordia o buscar juzgar según verdad, como dice Romanos 2:2, recuerda Juan 8, la historia de la mujer atrapada en adulterio. Llegan los fariseos, traen a la mujer ante Jesús y le preguntan: ¿qué vas a hacer, Jesús? Porque la ley dice que la apedreemos. Y en ese capítulo vemos que Jesús no se deshace de la ley. Él no dice: la ley es anticuada y retrógrada, ya no apedreamos gente, perdonamos a todos. Eso no es lo que Jesús dice.
sino que él exalta la ley porque él enseñaba la ley. Los fariseos querían atraparlo, ¿sí? Y Juan 8:4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, lo cual era una condición de la ley, el ser sorprendido o acostado con una mujer casada. Este es Deuteronomio 22:22, esa era la condición para el juicio, para que viniera el juicio, tenía que ser atrapada en el acto, es Deuteronomio 22:22, o en el acto, ¿sí? Dice, y en la ley Jesús, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, esto es Juan 8. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía. Ustedes recuerdan, después le siguieron presionando y Jesús se paró, dijo, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y desde el más anciano al más joven se empezaron a ¿En qué ir. que estuviera escribiendo? No sé. Él le respondió con juicio apropiado a estas personas, con un juicio misericordioso. Él dijo, vamos a apedrearla, solo si pueden probarme que ustedes nunca han cometido pecado. Él estaba tratando de enseñarles su propia impiedad, tal como debieron de haber aprendido de la ley. Estaba tratando de mostrarles misericordia, cosa que también debieron de haber aprendido de la ley. En Mateo 23, en la sección de amor de Jesús a los fariseos, le dijo a los fariseos que ellos debieron haber aprendido misericordia, juicio y fe de la ley, pero no lo hicieron. Al final, Jesús no condena a la mujer porque quería mostrarle misericordia y porque no había testigos que dieran evidencia de que la mujer cometió adulterio porque se habían ido. Eso es lo que la ley hacía, ¿sí? Y decía, así se hacía un juicio justo bajo la ley, con testigos. Con justicia y misericordia, esta actitud de apresurarse para derramar sangre la ves en los fariseos, ¿sí? Aparte de que eran los dos, tenían que ser llevados los dos. ¿Dónde estaba el otro? ¿Sí? Ellos querían nada más rápidamente, ya vamos a matarla, sin ver que ellos eran hipócritas, eran idólatras. ¿Y dónde estaba el juicio hacia ellos? Porque nos estaban juzgando ellos mismos, ¿sí? Rápido querían juzgar a los demás, juzgar y matar a los demás, ¿sí? Solaparon al penado. Uh-huh. Sí, entonces la ley debió haberles enseñado misericordia también, ¿sí? Uh-huh. Bueno, nosotros tampoco estamos tan limpios que digamos, ¿sí? Quebranto y desventura hay en sus caminos, versículo 16. Proverbios 16:25 dice, hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, no conocieron el camino de paz. Versículo 17, no conocieron el camino de paz. El curso de este mundo constantemente va en contra de la verdad y piensan que la manera de mantener la paz es no hablando de política o de convicciones religiosas, porque cuando se habla de doctrina hay división. Cuando hablas de convicciones religiosas ofendes a otros, así que mejor no hay que hacerlo. Así vamos a mantener la paz. Y esa no es la manera de la Biblia para mantener la paz. En el Antiguo Testamento el camino de paz significaba cuando Dios no estaba juzgándote, ¿sí? Lo que significaba que la persona andaba en justicia y juzgaba justamente, o sea, estaba haciendo lo bueno, por lo tanto Dios no estaba juzgándolo, ¿sí? Había paz, ¿sí? O sea, cuando una persona estaba bien, o sea, no era perfecto obviamente según la ley, pero era un hombre de fe que ofrecía los sacrificios cuando fallaba, que confesaba su pecado, ¿sí? Estaba bien ante Dios, ¿sí? O sea, no regenerado, no, su pecado no había sido erradicado, ¿sí? Pero como con Abraham, su fe era contada por justicia, ¿sí? El haberle creído a Dios, el estar haciendo las cosas en fe, pues hacía que Dios estuviera bien, estuviera en paz con Dios, ¿sí? Que Dios no lo estuviera juzgando. En pocas palabras, hacer el bien era el camino de paz. El camino de paz era cuando los malvados eran removidos también, y los que hacían el bien permanecían viviendo pacíficamente. Esto era el camino de paz en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pecaban, la persona que era incrédula pues era quitada del pueblo de Israel y quedaban los que estaban viviendo bien, o sea, estaban en paz, ¿sí? Esa era parte del propósito de la ley, que estableciera paz al juzgar justamente lo incorrecto. Después Jesús le reveló el camino de paz a Pablo para este tiempo, creado a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de tal forma que ahora tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, ahora pues tenemos paz para con Dios, ¿sí? Este es el camino de paz hoy en día. ¿Cómo puedes tener paz con Dios? No es siguiendo la ley, no es siguiendo las leyes que estaban en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cómo es que ahora tenemos paz para con Dios? Por la fe. Como dijo que la letra mata en
en el Nuevo Testamento un libro que es 2 de Corintios 3. que la letra mata y El Espíritu vivifica. Sí, ándale. Dice, entonces, ahora tenemos paz para con Dios, ¿sí? Romanos 5:1, y tenemos paz con otras personas que enseñan la sana doctrina, la correcta doctrina. Tú estás en paz con alguien que pues va en línea, que son de un mismo sentir, ¿sí? Que están de acuerdo en lo que la palabra dice, pues tienes paz. Estás en una comunidad en la que se enseña lo mismo, tienes paz. Pero cuando una persona enseña otra cosa, se interrumpe la paz, hay algo que se sacude, ¿sí? Aturde, exactamente. La paz de la que habla Efesios 4:3 viene como resultado de creer doctrina correcta. Vamos a Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿sí? Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, ¿sí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta paz habla acerca de creer, ¿sí? Doctrina correcta, lo que es el mensaje de la Biblia, ¿sí? Pablo era muy divisivo, de hecho, cuando se trataba de personas enseñando doctrina incorrecta. En Romanos 16:17 dice que se aparten de los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina, o sea, que no enseñan lo mismo. Dice, apártense de ellos. Es Romanos 16:17. Primera de Timoteo 6:3-5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las cosas de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, apártate de los tales, dice. Primera de Timoteo 6:3-5. 3 al 5. Pablo dice que debe de haber una separación de los que enseñan falsa doctrina. ¿Quién no quisiera entender la doctrina correcta? ¿Quién quiere entender la doctrina correcta? Yo quiero entender la doctrina correcta, ¿sí? Cuando todos están de acuerdo con lo que es la doctrina, lo que la Biblia dice, usando la palabra de Dios obviamente y no tradiciones, cuando usas la palabra de Dios y dices, esto es lo que es, esto es lo que dice, vamos a creer esto, ahí hay paz, ¿sí? Ahí hay paz. Y de la buena, exactamente, ¿sí? ¿Cómo puedes llegar a este punto, sí? Romanos 3:4 nos dice, dejando que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, es lo que te estoy diciendo, no considerando tradiciones de hombres, sino considerando lo que la palabra de Dios dice. En el Antiguo Testamento no siguieron la ley en ese tiempo, no quisieron conocer la doctrina correcta, no conocieron camino de paz. El mundo no quiere conocer o seguir el camino de paz ahora, ¿sí? El cual es el Evangelio, ¿sí? En aquel entonces era seguir la ley, el camino de paz. Hoy en día es seguir el Evangelio, es creer el Evangelio. Así es como estamos en paz con Dios, ¿sí? Así es como dice la Biblia en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras eran la Torá. Exactamente. No había todavía el Nuevo Testamento. Exactamente. No estaba todavía este mensaje que es aparte de la ley, ¿sí? Entonces, versículo 18, no hay temor delante de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, no hay temor de Dios. Si no había temor de Dios, ¿qué limitaba su comportamiento? ¿A quién le temían? ¿A quién estaban sujetos? ¿Quién era su Dios? ¿Sí? ¿Ellos mismos? Y en el libro de Proverbios vemos que el temor de Dios, el temor a Jehová, era el principio de la sabiduría. Dice que el temor de Jehová, en Proverbios 8:13, era el aborrecer el mal, ¿sí? Y Proverbios 6:16 nos da una lista de las cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, esto es Proverbios 6:16, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? Y entre esos está la lengua mentirosa, de la cual leímos hace ratito en Romanos 3. Atrás en este capítulo, ¿sí? Lo leímos hace ratito. La gente no teme a Dios más. Procuran buscar su propia justicia que entender la posición de Dios. Hermano, que raro que no haya idolatría.
pues... ¿O no cabe ahí en una de esas? Sí, sí. Sí, fíjese que no, o sea, no viene esa, pero sí es algo que él no quiere, obviamente. Es algo que Dios nunca le ha gustado, ¿verdad? Déjame ver a ver qué más. Cuando las personas no tienen temor de Dios, el pecado se vuelve más aceptable y pierden esa conciencia. Pablo dice en 1 Timoteo 4:2 que tienen cauterizada la conciencia. Eso lo vimos en Romanos 1. Cuando las personas rechazan a Dios voluntariamente se declaran sabios y se hicieron necios, se hacen necios, suprimen y resisten el conocimiento y temor de Dios. Una mente reprobada es el resultado, ¿sí? Como último dato, hablando del temor de Dios, en esta era de la gracia, o en este tiempo de la gracia, no se nos ha dado el espíritu de temor del que David y Salomón enseñan, o vemos, de lo cual vemos, ¿sí? Un temor con miedo a Dios de que me castigue. Eso ya no, en este tiempo, ¿sí? En aquel entonces el temor de Dios era de acuerdo a la ley, el temor de Dios era hacer lo correcto si no eres castigado. ¿Sí? Ese era un temor que tenían ellos, un temor de Dios de, pues no quiero que me castigue, ¿sí? Voy a seguir la ley, ¿sí? Entonces no quiero recibir juicio, condenación o maldición, ¿sí? Cuando tú lees en Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿De qué está hablando? De el espíritu de temor que había bajo la ley. Debido a que no estás bajo la ley, no estás para tener miedo de que Dios te castigue, ¿sí? No has recibido espíritu de esclavitud, sino que estás bajo la fe, bajo la gracia. 2 Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conocer la doctrina correcta cambia tu manera de vivir. No necesitas de la ley para poner a las personas en una jaula para darles una lección de vez en cuando. Eso no ayuda. Sabemos que la ley no tiene poder para cambiar tu comportamiento, solo nos puede mostrar lo que hicimos mal. ¿Por qué la usamos entonces de esa manera? Lo que sí cambia tu comportamiento, lo que sí te da una motivación más grande para cambiar es el amor. Darte cuenta de que eres una persona diferente en Cristo. Le das a alguien esa posición y responsabilidad y responden. Tenemos un sistema operativo diferente en este tiempo y no es el temor, ¿sí? Entonces Pablo señala en Romanos 3, refiriéndose específicamente a la historia de Israel, que no hay quien tema a Dios. Rechazan el juicio de Dios completamente. Pablo trata de hacer notorio ese juicio justo de Dios, para que se postren ante Dios y digan, no hay nada que yo pueda hacer, no merezco nada, ayúdame por favor. Eso es lo que él quiere. Y así llegamos al versículo 19 que dice, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Y este es el paso número 1 del Evangelio, como ya les mencionaba. ¿Qué es de lo que Pablo ha estado hablando en estos últimos capítulos? Juicio. Eres culpable, ¿sí? Exactamente. Que Pablo está tratando de hacer ver a las personas su culpabilidad. Aún no hemos llegado a las buenas noticias, pero esto es algo que las personas necesitan reconocer en preparación para las buenas noticias. Que son culpables, ¿sí? Hoy en día el hacerle ver a alguien su culpabilidad o responsabilidad es algo malo, es visto como algo malo, ¿sí? Sin embargo, hay una razón real para hacer sentir a una persona culpable cuando se trata del juicio de Dios y ellos estando separados de Cristo, ¿sí? ¿No crees? O sea, mostrarle de que eres culpable, ¿sí? Necesitas ver esto. No es algo malo, o sea, el mostrarle a alguien su problema no es algo malo, es lo que le decía, hermano, hace ratito. O sea, el corregir a alguien dándole la solución es beneficioso para la persona. Ya si la persona no quiere recibir corrección, pues ya cae en ella, pero el dar una corrección y presentarle la solución, eso es lo que estamos para hacer. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Le mostramos a la persona de que, hey, estás mal pensando esto, estás mal, eres culpable, no eres tu propio Dios, ¿sí? Le rindes a alguien, hay alguien por encima de ti, alguien que te creó y estás manchado con algo que Él no puede aceptar y Él quiere darte la salvación, Él quiere limpiar tu pecado, Él quiere, ¿por qué? Porque todo lo que tú llegues a hacer, todo lo que tú llegues a pesar de que sea bueno en los ojos de las personas, no es perfecto ante Dios, y si no es perfecto no es aceptable, y tú no eres aceptable delante de Dios en ti mismo, solamente en Cristo puedes serlo, ¿sí?
La verdad es, todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Necesitamos admitirlo antes de entender el Evangelio. Y ese es uno de los grandes problemas. Las personas no quieren reconocerlo, no quieren admitir que son culpables ante Dios. Siempre tienen una excusa o justificación. Estas personas deberían cerrar la boca, como este versículo dice, ¿sí? Versículo 19. La ley fue dada para callarte la boca, para cerrarte la boca, ¿sí? Para mostrarte que no tienes defensa alguna, que vas a ser condenado, y ese es el punto, ¿sí? Para que después Pablo pueda decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por la ley, te calla la boca esta y te deja bajo el juicio de Dios, ¿sí? Ahora, aparte de la ley, ¿sí?, viene la justificación, ¿sí? Sin tus obras, solo por gracia, ya que Dios es bueno. Pero tienes que reconocer que eres culpable. No puedes decir que eres inocente y recibir el Evangelio. No funciona así. La gente inocente no necesita justificación gratuita. Sí. El toda boca específicamente está siendo aplicado a Israel. Mira lo que dice al principio. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quién estaba bajo la ley? ¿Quién estaba bajo la ley? Los gentiles estaban bajo la ley. Los judíos, ¿sí? ¿Quién estaba bajo la ley? Israel, ¿sí? La ley no fue dada a los gentiles. Ahora, en Romanos 1 y 2 vimos que los gentiles serán juzgados también por sus obras, pensamientos y actitudes hacia Dios, pero no por la ley. ¿Por qué? Porque no fue dada a ellos, ¿sí? Ellos no tenían que guardar el día de reposo o no comer puerco, etc. Solo tenían que bendecir a Israel, ¿sí? O hacerse al pueblo de Israel, pero si querías permanecer gentil y recibir bendición, la cosa era bendecir a Israel. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Sí, ahora cada judío sabe que cada gentil es solo un pecador pagano. No hay problema ahí, sus bocas no tienen excusa. El problema durante estos capítulos anteriores ha sido con estos israelitas, quienes constantemente están dando excusas diciendo Dios nos dio la circuncisión, la ley, las promesas y una posición privilegiada. Y Pablo dice, a pesar de eso, ustedes también son culpables. Y la ley les cierra la boca para que dejen de objetar y excusarse. Y así todo el mundo, no solo los gentiles, sino también Israel, quede bajo el juicio de Dios. Entonces, somos culpables y merecemos la ira de Dios. No puedes recibir el Evangelio hasta que veas la revelación de la ira de Dios contra la injusticia e impiedad del hombre. Por lo cual, Pablo empieza a hablar de esto en el versículo 18 del capítulo 1. Y dice, entonces, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel, ¿sí? Para callarles la boca y tanto judío como gentil quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Sí? Pablo en este versículo está diciendo, ya establecí mi caso, dejé claro mi punto y aquí está mi conclusión. Su punto es, todos somos culpables y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque todos somos culpables. Cualquier buena acción que se haga bajo la ley no te va a justificar. La ley no puede hacerte justo, solo mostrarte lo justo que deberías ser y no eres. Así que nunca fue por la ley su justificación. A pesar de que tenían que cumplirla, ¿sí? Nunca fue por la ley, sino por la fe. Las personas en el Antiguo Testamento, cosa que vamos a ver en el capítulo 4. Entonces la ley no puede cambiar la vida de una persona. Es por eso que necesitamos la gracia de Dios. Esta cambia el corazón de la persona, ¿sí? La ley no es el conocimiento de cómo ser mejor en la vida. La ley es el conocimiento de pecado. Te muestra a Dios en su justicia, pero no la justicia de la humanidad. Te muestra la justicia de Dios, pero no la justicia de la humanidad. Romanos 8:3, ¿sí? Dice, se los voy a leer, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne nuestra, ¿sí? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no tenía poder para deshacerse de tu pecado, de pagar por tu pecado, de hacerte justo o de acercarte un poco a Dios. La ley no tenía poder para hacer nada de eso. Gálatas 4:9, ¿sí? En Gálatas 4:9 Pablo le llama a la ley débil y pobre. Débil porque no tiene poder para cambiarte y pobre porque siempre está pidiendo más, demandando más, ¿sí? ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16, el Evangelio. Hay personas que piensan que el arsenal más poderoso que tienen es la ley. Sin embargo, la ley es débil, como dice Gálatas 4:9. ¿Sí? No se puede cambiar al mundo con la ley. La manera en la que cambias al mundo es a través del poder de Dios, el Evangelio.
Bajo la ley, ninguna cantidad de buenas obras serán suficientes o aceptables para hacerte justo. Algo revelador y fascinante que leemos aquí es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es interesante cuando has leído que en la mayor parte de la Biblia las personas descansaban y confiaban en la ley. ¿Sí? Fíjate esto. ¿Cuál es la sección más grande de tu Biblia? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Y bajo el Antiguo Testamento ellos tenían que seguir la ley. Era requerido que siguieran la ley. No eran justificados por la ley, eran justificados por la fe. Pero se les pedía que siguieran la ley, que siguieran los requerimientos de la ley, los mandamientos de la ley. ¿Sí? Y ahora está diciéndoles Pablo, ahora ellos no sabían que no eran justificados por ¿Por obra? ¿sí? Que no eran justificados por sus obras, sino por la fe. Y hacían la ley, hacían. Y aquí Pablo está diciendo, la ley no era por la ley, no es por obras de la ley, era por la fe. ¿Sí? Al final del camino era por la fe. Para guardarlos para Jesús. Exactamente. Y dice, esto te digo, es algo interesante ya que la mayor parte de tu Biblia era por ley. Seguían la ley, seguir la ley, seguir la ley, seguir la ley. Y luego Pablo llega y dice, pero la ley nunca los justificó. Siempre fue por fe. Entonces, ¿sí? Ahora aprendemos por medio de las epístolas de Pablo que nadie en ningún momento pudo decir, mis buenas obras me llevaron al cielo. Porque nadie la cumplió la ley al 100. ¿No es eso lo que dice este versículo? Que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, ningún ser humano. Que debe haber algo más que salve a las personas aparte de la ley. Incluso bajo el Antiguo Testamento, donde tenía que seguir la ley, porque estuvieron de acuerdo con cumplirla, ¿sí? Dios no les puso la soga al cuello, ellos solitos se la pusieron. Dios les presentó la ley y ellos dijeron, la vamos a cumplir. Todas esas obras que hicieron no les consiguieron la salvación. Eso aprendemos en las epístolas de Pablo, pero no sabrías esto tan claramente leyendo solamente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Salmo 7:8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Este es David hablando, eso es lo que les decía, de que David decía, júzgame conforme a mi justicia. Y qué cosa tan temible. Después, más adelante, en los Salmos vemos que dice, no me juzgues conforme a mi justicia, ¿no? Sí, dame misericordia, otórgame misericordia. Porque al no ver que no se estaban haciendo no se merecía ni la salvación ni la justificación por obras, pues decía por eso. Pues sí, exactamente. Dice, y David escribió el Salmo más largo, sí, el 119, en el que habla acerca de amar la ley. Dice, me regocijo en tu ley, amo tu ley, ¿sí? Es maravillosa. En el Salmo 19 dice que la ley es verdad y da luz a los ojos. Y es cierto, la ley es buena, santa y justa. David dijo, júzgame, estoy siguiendo tus mandatos. Y ahora, conociendo lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no sería algo horrible el pedirle a Dios que nos juzgue según su ley? Porque vamos a saber que no la vamos a pasar, ¿sí? ¿Cómo crees que nos iría en un juicio por obras? Vemos que David se puso más listo conforme avanzó en la vida, porque unos salmos más adelante vemos que después de haber cometido adulterio y asesinato, le pide misericordia a Dios. Y para cuando llegamos al Salmo 143, David dice, Dios, no me juzgues conforme a mi justicia. Pero en el Salmo 107 eso es lo que está pidiendo. ¿Sí? Deuteronomio 6:25 hablaba acerca de esto, de que si ellos seguían la ley iba a ser su justicia, pero nadie podía cumplirla al 100, por lo tanto nadie pudo obtener justicia por medio de la ley. A pesar de que las obras no salvan a las personas y que Dios sabía que estas personas bajo la ley eran pecadoras, Él hizo un trato con ellos y les dijo, si pueden cumplirla, voy a darles justicia. Y nadie lo hizo. Ninguna persona cumplió la ley. Sin embargo, ellos tenían ese acuerdo con Dios, de que si cumplían los mandamientos, Dios les otorgaría justicia. Así que ningún hombre es salvo por sus obras. Sin embargo, hubo un tiempo en el que Dios ofreció eso. Como diciendo, vamos a ver si pueden cumplirla, ¿sí? Y no pudieron. Y ahora sabemos que ese era el punto, porque en la ley es el conocimiento de pecado. Lo que Pablo hace es decir lo que nadie tuvo el valor de decir, entre comillas valor, ¿sí? Él dice lo que cada judío fiel pensaba, lo cual es, Dios, ¿cómo es que vas a cumplir tu promesa a nosotros si cometimos pecados que no pueden ser perdonados por sangre de animalitos? ¿Sí? Pablo está respondiendo y haciendo la pregunta que todo judío fiel se preguntaba, toda persona fiel, todo el hombre de fe en el Antiguo Testamento se preguntaba, ¿cómo es que me vas a justificar? ¿En qué bases? ¿En qué bases me estás justificando? ¿Sí?
Job, antes de que cualquier otro libro de la Biblia fuese escrito, hizo la pregunta en Job 25:4, ¿cómo puede se justificar el hombre para con Dios? ¿Sí? Puedes ver esta pregunta en el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo voy a ser justificado? Okay. Job 25:4, Job reconoció que somos polvo. Así sucedió con las personas del Antiguo Testamento, y no queriendo acusar a Dios de injusticia, le agradecían por su misericordia. ¿Sí? No queriendo decir, Dios, eres injusto al perdonarme porque yo cometí pecado y deberías de juzgarme, para no acusarlo de injusticia, decían, gracias por tu misericordia, gracias, no entiendo cómo es que me estás otorgando misericordia, pero te doy gracias por ella. Sí, ese es el testimonio que ves en el Antiguo Testamento. No entendían, no sabían cómo es que, en qué bases iba a ser. ¿Sí? Pablo en Romanos 3, 19, 20 dice lo que todos los judíos fieles pensaban, ¿cómo va a pasar? ¿Sí? Se preguntaban, y Pablo les dice, no puede pasar. Todos somos culpables y no hay forma en la que podamos justificarnos a nosotros mismos. ¿No es grandioso? Como que los deja así de que, y no es padre, o sea, de que no podemos nosotros, ¿sí? Claro que Pablo conoce el Evangelio y sabe lo que va a decirles después, ¿sí? Pero las malas noticias, pero qué malas noticias serían si se quedara hasta ahí la cosa, ¿sí? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Puedes mirar a tu vecino y decir, es mejor que yo o soy mejor que él. Sin embargo, delante de él nadie es justo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y por medio de la ley no hay uno justo, no hay ni uno. La ley nunca tuvo la función de traer justicia al mundo. La función de la ley es el conocimiento del pecado. Después de haberte dejado sin esperanza, en el siguiente versículo regresa al tema que introdujo en el capítulo 1, versículo 16, llamado el poder de Dios para salvación, lo cual es el Evangelio de Jesucristo. Y ahora sí, en el versículo 21, que ese va a ser la siguiente semana, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Que a partir de aquí del versículo 1 al versículo 6 es toda una oración pegadita. En el griego, sí, o sea, todo es así de que como si Pablo estuviera bien emocionado. Por eso te digo, de que es como que Pablo les dice, te estás preguntando entonces cómo podemos ser justificados, ¿verdad? Porque te estoy dice que eres culpable, y eso es verdad, eres culpable y no puedes hacer nada y estás en el hoyo, estás sin esperanza, no mereces nada delante de Dios. No pasando saliva, sí, de corrida. Así es, dice, ¿y a poco no es esto bien padre? Porque ahora la justicia de Dios se revela por medio de la fe, ¿sí? No es por obras, no es por ley, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, ¿sí? Y es lo que empieza a explicar aquí en el versículo 21 al 26, ¿sí? Así emocionado, como que estaba creando tensión. ¿Alguna vez han como que estirado una liga? ¿Sí? O una resortera. ¿Han agarrado una resortera? Un chicle. Una resortera, sí, y haces tensión, y ¡pum! Y se libera. O en música, tan. Ándele. Y luego después... Yo ya estaba diciendo, pero ahora. Ajá. Entonces, porque eso... la ley no va a provocar nunca justificación, sí, vida. Gálatas habla acerca de eso. Exactamente. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo en todos estos 3 capítulos es tensión, creando tensión, mostrando el problema. Esto es por qué lo necesitas. Y ya cuando ya estás bien tenso de que dices, ay, no puede ser, no puedo ser justificado por mis propias obras, todo lo que he intentado, todo por lo que he obrado, ¿sí? Ay, necesito realmente de Dios. Necesito realmente Cuando le preguntan los Gálatas, ¿verdad? Pues sí. Porque están regresando a algo que nunca pudo salvar. Está tan fácil, pero nos pasa igual. Sí. O sea, que los Gálatas le estaban diciendo, oye, pero si haces esto, y Pablo le está diciendo, no, pero es por, o sea, ya no es por sacrificio, ni por obras. Exacto. Lo que Pablo le está diciendo así. Sí, o sea, ¿cómo pueden ser tan tontos? Les dice. ¿Cómo pueden ser tan insensatos? Gálatas insensatos. Y luego le dice, sí. me asombro de que se hayan descarriado, hayan vuelto ¿con qué versículo es ese, Marco? O digo, si me adelanto o si me atraso. Es Gálatas 1, y le dice, versículo 6, que me asombra que se hayan descarriado, que se hayan alejado del que los llamó por la gracia a otro va. Fascinar.
capítulo 3, versículo 1. ¿Quién nos ha fascinado? Esa palabra. Pero sí, esto es Romanos 3, ya hablamos del problema, ahora sí. Ahora sí. Y viene la solución y ya vienen cosas con las que estamos un poquito más familiarizados probablemente, pero es necesario entender estas cosas, ver esta tensión, este problema de la humanidad para poder verdaderamente apreciar la gracia de Dios, el Evangelio, esto en lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Vamos a terminar.